Imagínelo por un momento. Tiene 75 años. Mientras sus amigos batallan para salir del coche frente al supermercado, usted sube las escaleras de 2 en 2. Mientras ellos piden a sus nietos que repitan las cosas por tercera vez, usted mantiene conversaciones vivaces e ingeniosas que cautivan a quienes le rodean. Esto no es una fantasía. Es la realidad de millones de personas mayores que han descubierto el secreto para envejecer con plenitud. Pero he aquí la verdad que nadie cuenta. La diferencia entre envejecer como un buen vino y avinagrarse como la leche no reside en los genes. Tampoco en costosos suplementos, ni, desde luego, en la suerte. Científicos de la Facultad de Medicina de Harvard acaban de revelar algo impactante. Su propio cuerpo le está enviando 8 señales inequívocas que predicen no solo cuántos años vivirá, sino, sobre todo, cómo los vivirá. Y me atrevo a apostar que desconoce, al menos, la mitad de ellas. Soy el Dr. James Mitchell, y durante 25 años he dedicado mi vida a estudiar qué separa a los mayores que florecen de aquellos que apenas sobreviven. Y lo que he descubierto está a punto de transformar todo lo que usted creía saber sobre el paso del tiempo. Antes de empezar, me encantaría saber desde dónde me escucha. Indique su ciudad en los comentarios. Y si lo que voy a compartir resuena con usted, escriba un 1. Si no, un 0. Así sabré cómo servirle mejor. Ahora sí, comencemos este viaje que podría añadir años a su vida, y vida a sus años. La prueba silenciosa que predice su futuro. Permítame contarle la historia de Miguel, un hombre de 72 años de Porto Alegre. Hace 6 meses, llegó a mi consulta con el ánimo por los suelos, sintiendo el peso de la edad en cada articulación. Su hija había empezado a hacerle la compra porque él ya no podía cargar con las bolsas. Había renunciado a sus paseos matutinos. Sentía que la vejez le estaba ganando la partida. Pero Miguel poseía algo que la mayoría de las personas de su edad ya habían perdido sin siquiera saberlo. Cuando le pedí que se levantara de la silla sin usar las manos, lo hizo sin esfuerzo alguno. Sus ojos se abrieron de par en par cuando le expliqué lo que aquello significaba. Verá, este simple movimiento es uno de los predictores de longevidad más fiables que existen. Revela la fuerza oculta en sus piernas, la coordinación entre sus músculos y la estabilidad de su torso. Todo funcionando en una sinfonía perfecta. Piense en la última vez que se levantó del sofá. Se impulsó con las manos. Se inclinó hacia adelante para tomar impulso. Se tambaleó un poco antes de erguirse. O simplemente se puso de pie con suavidad, sin pensarlo. Esto es lo que la investigación demuestra. Las personas mayores capaces de levantarse sin ayuda de las manos sufren un 67% menos de caídas, mantienen su independencia una media de 8 años más y muestran muchísimos menos signos de fragilidad. No se trata solo de la fuerza de las piernas, sino de la armonía impecable de todo el sistema neuromuscular. Miguel comenzó a practicar lo que llamo el ascenso digno. Sentarse y levantarse 10 veces cada mañana, concentrándose en un movimiento suave y controlado. Sin manos, solo con la intención. En 3 semanas, su confianza se había transformado. No solo volvía a cargar sus propias compras, sino que había retomado sus paseos. Su hija me llamó, con la voz quebrada por la emoción, para decirme: he recuperado a mi padre. Y lo mejor es que, incluso si ahora necesita sus manos, puede recuperar esa habilidad. Comience aplicando cada vez menos presión. Luego pase a usar solo las yemas de los dedos. Después una sola mano, hasta no necesitar ninguna. Sus piernas recuerdan cómo ser fuertes. Solo necesita recordárselo. El secreto de la velocidad al caminar del que nadie habla.
Hablemos ahora de un detalle que podría, literalmente, salvarle la vida: su velocidad al caminar. Y no me refiero a marchas forzadas ni a carreras por el centro comercial. Hablo de su ritmo natural y cómodo cuando se dirige a algún sitio con un propósito. María, de 76 años, de Salvador, creía que su paso cada vez más lento era una consecuencia normal de la edad. Se había adaptado. Salía antes para sus citas, tomaba descansos en sus caminatas y evitaba las escaleras. Adaptaciones inteligentes, sí, pero concesiones innecesarias. Cuando medimos su velocidad de marcha, algo que solo lleva 30 segundos, se quedó atónita al descubrir que se encontraba en la zona de riesgo. Y es que los investigadores de Harvard han descubierto algo asombroso. La velocidad a la que camina a los 65 años predice sus probabilidades de llegar a los 85 con más precisión que su presión arterial, su colesterol o incluso su historial familiar. Aquellos mayores que mantienen un paso ágil, en torno a los 5 km por hora, exhiben cerebros que, en las imágenes médicas, aparentan ser 10 años más jóvenes. Un corazón que bombea un 30% más eficientemente. Y músculos que conservan su potencia durante décadas. Pero lo más sorprendente es esto. La velocidad al caminar no es solo un síntoma de buena salud, es una causa. Cuando camina con un propósito, con brío, desencadena lo que la ciencia denomina un rejuvenecimiento sistémico. Su corazón se fortalece, sus pulmones se expanden, su cerebro crea nuevas neuronas, sus huesos se densifican. Y todo, simplemente, por acelerar el paso. María comenzó lo que yo llamo paseos con propósito. Breves explosiones de velocidad, caminando como si intentara alcanzar un autobús, durante solo 30 segundos. Luego descansaba y repetía. En 6 semanas, su velocidad normal había aumentado un 40%. Pero lo más importante, me confesó, es que siento que vuelvo a caminar hacia la vida, y no huyendo de ella. Pruébelo ahora. Incluso sentado, ¿puede golpear el suelo con el pie rápidamente durante 10 segundos? Es el mismo circuito neuronal que controla la velocidad de la marcha. Si puede hacer eso, puede caminar rápido. Solo necesita permitirse de nuevo moverse con intención. El desafío de equilibrio de 10 segundos que lo cambia todo. La siguiente señal es de una sencillez engañosa, pero su poder es tal que las compañías de seguros ya la utilizan para predecir la esperanza de vida. José, de 77 años y natural de Recife, lo descubrió de la forma más reveladora. ¿Puede mantenerse sobre una sola pierna durante 10 segundos? Sin tambalearse, sin buscar un apoyo. Simplemente erguido, sereno como un árbol centenario, durante 10 segundos completos. Inténtelo ahora, cerca de algo seguro a lo que pueda aferrarse si es necesario. Cuente despacio. 1001, 1002. Si ha llegado a 10, enhorabuena. Acaba de demostrar que su sistema nervioso funciona a pleno rendimiento. Si no lo ha logrado, no se desanime, porque lo que voy a compartir a continuación puede ser la clave para no convertirse en una fría estadística de caídas. Cuando conocí a José, no aguantaba ni 3 segundos. Ya se había librado del desastre por poco en 2 ocasiones, una en el baño y otra en el porche. Sus hijos le presionaban para que considerara una residencia. Pero José no estaba dispuesto a renunciar a su independencia. Aún no. La capacidad de equilibrarse sobre una pierna involucra 5 sistemas cruciales: el oído interno, la vista, la propiocepción, la fuerza muscular y el agarre de los dedos del pie. Si uno solo de ellos falla, el equilibrio se desmorona. Pero la buena noticia es que todos pueden rehabilitarse a la vez con un simple ejercicio.
José comenzó lo que yo llamo la progresión del flamenco. Al principio, solo levantaba un pie del suelo unos centímetros, sujetándose a una silla. Luego, soltaba el agarre por un segundo, luego 2. Avanzaba lenta, cautelosa, deliberadamente. En un mes, aguantaba 15 segundos. En 3, podía hacerlo con los ojos cerrados. Pero la verdadera victoria llegó con la visita de su nieta. Al verle practicar, le dijo: «Abuelo, pareces un bailarín». Él sonrió y respondió: «Cariño, a mi edad, ya no me dejo llevar por el baile. Ahora, yo dirijo la orquesta». La prueba de suelo que asombra a los médicos. La prueba que sigue traza una línea clara entre quienes conservan su autonomía y quienes la ven desvanecerse poco a poco. Y cuando Ana, de 78 años y de Brasilia, la realizó en mi consulta, hasta mi enfermera se quedó impresionada. ¿Puede sentarse en el suelo y levantarse sin ninguna ayuda? Sin apoyar las manos, sin arrodillarse, sin usar un mueble cercano. Solo usted, la gravedad y su determinación. Este test, desarrollado por investigadores brasileños, predice la longevidad con una precisión asombrosa. Cada punto de apoyo que se necesita, una mano, una rodilla, se corresponde con un aumento del 21% en el riesgo de mortalidad en los siguientes 6 años. Ana llevaba 5 años sin sentarse en el suelo. ¿Para qué?, me preguntó. Para eso están las sillas. Pero cuando su nieto quiso enseñarle su maqueta de tren en el suelo, se dio cuenta de lo que había perdido. No podía bajar a su nivel y, de hacerlo, tenía la certeza de que no podría volver a levantarse. Esto es lo que la mayoría no comprende. Levantarse del suelo no es solo una cuestión de fuerza. Requiere flexibilidad, equilibrio, estabilidad y, sobre todo, confianza en el propio cuerpo. Al perder esta habilidad, no solo se pierde un movimiento, se pierde el acceso a toda una dimensión de la vida. Jugar con los nietos, cuidar del jardín, incluso incorporarse tras una caída. Ana empezó con lo que llamo ascensos asistidos. Se sentaba en superficies cada vez más bajas, el sofá, un puff, un taburete, y se levantaba con la mínima ayuda. Cada semana bajaba un poco más y usaba un poco menos de apoyo. El día que se sentó en la alfombra de su salón y se levantó sin ayuda, me llamó llorando. «Ya no le tengo miedo al suelo», me dijo. «Ya no le tengo miedo a la vida». El secreto es la progresión, no la perfección. Si hoy necesita ambas manos, mañana intente usar solo una. Su cuerpo recuerda cómo hacerlo. Solo necesita un paciente reentrenamiento. El poder de las bolsas de la compra que nadie mide. Hablemos ahora de un gesto tan cotidiano que a menudo pasa desapercibido, pero que esconde un poder extraordinario: llevar las bolsas de la compra. Cuando Carlos, un hombre de 75 años de Sao Paulo, admitió que usaba el servicio de entrega a domicilio no por comodidad, sino porque ya no podía cargar con las bolsas, supe que teníamos que abordar un tema crucial. La fuerza de su agarre es un barómetro de su edad biológica más fiable que casi cualquier otro indicador. Investigadores británicos han descubierto que las personas mayores con un agarre firme tienen un 40% menos de probabilidades de sufrir enfermedades cardíacas, un 35% menos de riesgo de discapacidad y una función cognitiva significativamente superior. La fuerza de sus manos es un reflejo directo de la vitalidad de todo su organismo. Carlos pensaba que sus manos débiles eran simplemente una señal de los tiempos. Los tarros se quedaban sin abrir, las maletas pesaban demasiado. Su mundo se encogía al mismo ritmo que su fuerza.
Pero la fuerza de agarre no es como las canas. No es inevitable. Es una elección. Le di a Carlos una receta sencilla. Cargar algo cada día. Nada pesado, solo constante. Una bolsa de naranjas de la cocina al salón y de vuelta. Una jarra de agua de una habitación a otra durante los anuncios. Un libro en cada mano mientras hablaba por teléfono. El objetivo no era el agotamiento, sino la activación. En 2 meses, Carlos no solo cargaba sus propias compras, sino que ayudaba a sus vecinos con las suyas. Sus manos, que se habían vuelto extrañas para él, eran de nuevo sus aliadas. Me di cuenta, me dijo, de que cuando tienes las manos fuertes, sientes que puedes agarrar cualquier cosa que la vida te eche, literal y figuradamente. Ponga a prueba su agarre ahora mismo. Apriete los puños con toda su fuerza durante 5 segundos. ¿Siente poder o debilidad? Esa sensación dice mucho de su salud general. Y si le susurra debilidad, es el momento de escucharla y actuar. La verdad sobre las escaleras que no puede ignorar. Ah, las escaleras. Ellas lo revelan todo. No mienten, no adulan, no aceptan excusas. Cuando Roberto, de 73 años y de Río de Janeiro, empezó a usar el ascensor en su propia casa de 2 plantas, su esposa supo que algo no iba bien. La capacidad de subir un tramo de escaleras sin detenerse no depende solo de las piernas. Es una prueba de fuego para la salud cardiovascular, la potencia muscular, el equilibrio y la salud metabólica. Los estudios demuestran que las personas mayores que pueden subir 2 tramos de escalera sin descanso tienen un corazón que funciona como el de alguien 15 años más joven. El momento de la verdad para Roberto llegó durante la función escolar de su nieto. Los únicos asientos libres estaban en el anfiteatro. Un solo tramo de escaleras le separaba de su nieto. A duras penas lo consiguió, pero pasó todo el primer acto tratando de recuperar el aliento, sudando, con el corazón desbocado. Me perdí su gran momento, me confesó, porque estaba demasiado ocupado intentando no morir. He aquí lo que nadie le dice sobre las escaleras. No son sus enemigas, son sus entrenadoras personales, silenciosas y siempre disponibles. Cada peldaño es una mini sentadilla, un ejercicio cardiovascular, un desafío de equilibrio y un impacto que fortalece los huesos. Evitarlas no le protege, le debilita. Roberto comenzó a seguir mi protocolo de salvamento por escaleras. Subía 2 escalones, hacía una pausa, descansaba y repetía. Progresaba gradualmente, sin forzar nunca, guardando siempre una reserva de energía. En menos de un mes, subía tramos enteros. En 3 meses, los subía de 2 en 2, algo que no había hecho en una década. La transformación fue más allá de lo físico. Las escaleras me hacían sentir viejo, dijo Roberto. Ahora me hacen sentir poderoso. Cada peldaño que subo es una victoria personal contra el paso del tiempo. El recuerdo que más importa. Y llegamos ahora a ese temor que a menudo supera al del declive físico, el deterioro de la mente. Pero Elena, de 79 años y de Curitiba, es la prueba de que una mente aguda no es cuestión de juventud, sino de hábito. ¿Recuerda qué desayunó hace 3 días? O los detalles de una conversación de la semana pasada, más allá de lo esencial. ¿Podría decirme qué estaba haciendo a estas horas hace un mes? Si estas preguntas le incomodan, sepa que no está solo. Pero tampoco está condenado. Elena llegó a mi consulta convencida de que la sombra de la demencia se cernía sobre ella. Había olvidado el nombre de su vecina, a la que conocía desde hacía 20 años. Había faltado a citas médicas. Había encontrado las llaves de casa en el frigorífico. Su familia vivía en la inquietud. Ella, en el pánico.
Sin embargo, al someter la memoria de Elena a una serie de pruebas específicas, descubrí algo fascinante. Su memoria no estaba dañada, simplemente había caído en desuso. Como un músculo que ha dejado de ejercitarse, se había vuelto perezosa, pero no estaba enferma. El cerebro anhela novedad, desafíos, un propósito. Cuando la vida se estanca en la rutina, recordar se convierte en algo opcional. Tu propio cerebro, en un acto de eficiencia, te susurra: ¿para qué grabar esto? Es exactamente igual que ayer. Pero cuando desafías a tu memoria de forma deliberada, cuando la obligas a trabajar, responde con una claridad asombrosa. Elena comenzó lo que yo llamo un entrenamiento para los músculos de la memoria. Antes de dormir, repasaba su día en orden inverso, desde la noche hasta la mañana, con el mayor detalle que podía evocar. Al despertar, planificaba su jornada, visualizando cada una de las actividades. Y durante el día, hacía pausas cada pocas horas para tomar una fotografía mental del presente. Lo que veía, lo que oía, lo que sentía y olía en ese preciso instante. 6 meses más tarde, Elena no solo recordaba nombres, sino conversaciones enteras con una fidelidad asombrosa. Su familia, que al principio se había preocupado, ahora la miraba con admiración. «Es como si se hubiera convertido en la historiadora de nuestra familia», me confesó su hija. «Recuerda cosas que todos los demás hemos olvidado. La victoria matutina que lo predice todo». Esta última señal es quizás la más reveladora, porque se manifiesta cada día y establece el tono para todo lo que vendrá después. Cuando Eduardo, un hombre de 74 años de Curitiba, me confesó que llevaba 5 años sin sentirse verdaderamente descansado, supe que habíamos dado con la raíz de su rápido declive. ¿Y tú? ¿Te despiertas sintiéndote renovado, con energía y listo para conquistar el día? ¿O amaneces como si hubieras librado una batalla durante la noche, con el cuerpo rígido, dolorido, la mente nublada y el espíritu agotado? No es una cuestión de edad. Las personas mayores que despiertan revitalizadas disfrutan de un poder restaurador durante el sueño que a otros se les escapa. Las noches de Eduardo eran un campo de batalla. Se levantaba varias veces para ir al baño, daba vueltas en la cama sin encontrar reposo, asediado por un torbellino de pensamientos. El amanecer llegaba como un castigo, no como un regalo. Él había normalizado esta situación, resignado a pensar: así es como duermen los mayores. Estaba peligrosamente equivocado. Un sueño de calidad después de los 65 no es un lujo. Es una necesidad biológica innegociable. Durante el sueño profundo, tu cerebro se purga de proteínas tóxicas, tus músculos se reparan y fortalecen, tu sistema inmunitario se recarga y tus recuerdos se consolidan. Descuidar este proceso no es solo sentir cansancio, es acelerar el envejecimiento a nivel celular. Pero he aquí el secreto que lo cambió todo para Eduardo. La clave del descanso no reside en la cantidad de horas, sino en la calidad del sueño. Le enseñé el protocolo del santuario del sueño. Acostarse cada noche a la misma hora, sin excepción. Mantener la habitación a unos frescos 20 grados. Sumergirse en una oscuridad total, cubriendo incluso las diminutas luces LED. Desconectar de cualquier pantalla 90 minutos antes de dormir. Y lo más importante, el ritual del repaso de la victoria. Dedicar 5 minutos, justo antes de cerrar los ojos, a celebrar 3 cosas que salieron bien durante el día, por pequeñas que fueran. La transformación fue espectacular. En solo 2 semanas, Eduardo dormía de un tirón toda la noche. En menos de un mes, se despertaba antes de que sonara la alarma, rebosante de energía y entusiasmo.
Siento que cada mañana me regalan una nueva vida, me dijo. Es como si tuviera 20 años menos, solo por dormir como si mi vida dependiera de ello. Y esto nos lleva al momento de la verdad, tu propia evaluación. De estas 8 señales, ¿cuántas puedes afirmar como tuyas? Puedes levantarte de una silla sin usar las manos. Caminar con un paso firme y decidido. Mantener el equilibrio sobre una pierna como un flamenco. Incorporarte desde el suelo con agilidad. Cargar con el peso de tu vida sin flaquear. Subir hacia tus metas sin que te falte el aliento. Recordar la trama de tu propia historia. Y despertar cada mañana con la sensación de una victoria. Si has respondido afirmativamente a 6 o más, felicidades. No estás envejeciendo. Estás madurando. Te vuelves más sabio y fuerte con cada año que pasa. Si tu puntuación es de 3 a 5, te encuentras en una encrucijada vital. Las decisiones que tomes hoy determinarán si tus próximos años serán de plenitud o de mera supervivencia. Y si tu resultado es inferior a 3, no lo veas como una sentencia. Es una llamada de atención, quizás la más importante que recibirás en toda tu vida.